Sí, bueno, te lo puedo explicar así muy rápidamente. Yo empecé con el teatro muy joven, de una forma muy intuitiva, así ya en Granada. Yo vivía en Granada, en mi adolescencia empecé. Ya ahí contacté con un grupo con el que trabajaba. Era un grupo juvenil que estaba liderado por otro grupo y tal, pero bueno, ahí ya me motivé. Era el Teatro para un Instante, que eran nuestros líderes en Granada, digamos. Y bueno, pues de ahí ya pues me fui a Madrid. Ahí estuve estudiando un poco de arte dramático, un poco de ciencias políticas en la Complutense. eh, y rápidamente dejé todos los estudios a mitad, digamos, y empecé a trabajar con la Fura dels Baus a finales del 89-90. Lo de Granada, ¿qué años eran? Granada, estamos hablando de mi adolescencia, pasé allí. O sea, yo crecí en Albacete, nací en Albacete, mis padres se mudaron a Granada y entonces hice lo que es la parte del instituto, adolescencia y tal. Estamos hablando de años 80, ¿no? Siempre tenía mucha relación con Madrid porque mi familia viene de Madrid, y por eso, bueno, me fui a estudiar a Madrid. De, Ahí estuve unos años, lo dejé todo un poco a medias y ya empecé a trabajar porque me había venido a hacer un taller de teatro al Instituto del Teatro en el 88, un taller de verano, un intensivo estos de verano, y a raíz de ese taller fue que me salió esta convocatoria de la FURA. Hice un casting y tal, y me pasé pues hasta las Olimpiadas, hasta el 92, trabajando con ellos full time. No trabajaba con nadie más. Fue mi incursión en el teatro profesional, muy de gira, haciendo varios espectáculos simultáneamente. Y hasta que llegaron las Olimpiadas, y ahí como que me desvinculé del tema Fura, ¿no? El tema en el que empezaron a estar ellos, todo de los macro shows, esto, bueno, el que hicieron, no me interesó mucho tampoco. Bueno, no, ahora lo veo con la distancia y creo que no fue una decisión tan racional, ¿no? Que fue una decisión más intuitiva, ¿no? Como diciendo un poco que no sabía muy bien para dónde tirar. Creía que me tenía que seguir formando, que mi formación se había quedado todavía, y como había pasado 2 años con ellos muy fuertes de gira, pues me sentía un poco como todavía ganas de seguir. Y ahí pasé unos años un poco raros y casualmente, bueno, me fui a Granada un tiempo, donde monté una compañía, un grupo de música, y casualmente tenía a mi novia, que es mi mujer actual, que es la madre de mis hijos, que estaba en Berlín, porque ella es filóloga alemana, se había ido a Berlín. Esto estamos hablando pues después de la caída del muro, ¿no? Y me fui a verla así unos días y me quedé 5 años en Berlín. Y, y nada, bueno, antes en una época tuve ahí en Londres, estuve casi 8 meses o 9 meses, que también hice algún taller, también me metí en cosas de circo en el Circus Space. Estuve trabajando con un tipo ¿de qué escuela era esta? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, bueno, es igual. Y nada, caí en Berlín, y en Berlín me metí, pues trabajé en el teatro de un centro que se llamaba Tagles, para la supervivencia. Ahí hacía mis performances también y estuvimos 5 años viviendo una vida artísticamente muy libre, digamos, en una época en Berlín en la que era relativamente fácil vivir. Era la caída del muro, todo el Berlín este se había quedado deshabitado y era como una ciudad fantasma por habitar y por crear. Y bueno, fueron unos años muy explosivos, muy libres. Ya te digo, económicamente era como muy sencillo vivir, no teníamos grandes preocupaciones en ese sentido, y fueron años muy buenos. Y ahí, bueno, durante esos años pues sí que a través de las performances que yo hacía, de las propuestas que yo empecé a trabajar, me empezaron a salir contactos. Entonces trabajé, por ejemplo, hice 2 espectáculos con Anita Saig, que es una coreógrafa de Copenhague, que es una tipa, bueno, que viene del Buto, que estuvo en Kazuono y que no sé qué, y hicimos un par de espectáculos
que los trabajamos conjuntamente con Einstürzende Neubauten, casualmente, que son un grupo de música industrial de Berlín. Ahí entré en contacto con ellos también. Y pasé temporadas largas en Copenhague en esa época. Fueron años como muy europeos, ¿sabes? Estaba como... A la vez también alguna colaboración con la Fura. ¿Qué más? Ya en los últimos años, pues incluso bajé otra vez a Granada, porque no sé si conoces a Sara Molina. Sí. También trabajé con ella, porque yo la conocía. Justo antes de irme a Berlín, yo estaba haciendo una creación con ella y la dejé a medias, porque yo estaba un poco despistado y un poco deprimido y tal. Y Sara fue al contrario, me animó muchísimo a decir, vete a Berlín, Juan, porque tú aquí en Granada no... Y fue como un impulso, estuvo muy bien Sara y me dio mucha... Bueno, pues en esa época de Berlín, ya te digo, pues muy movida, de mucho viaje, mucha creación por aquí y para allá. Y nada, ahí nació mi hija en Berlín, ya llegaron finales de los 90, nos ponemos, y nos planteamos el dejar Berlín. Ya Nieves ya llevaba casi 8 o 9 años, yo llevaba menos, y también con muchos cambios de tránsito, porque nunca llegué a hablar el alemán bien, porque nunca permanecía más de 4 meses en Berlín, y mi relación laboral, por ejemplo, con Berlín era muy rara. ¿Sabes? Tenía relación con alguna galería, algún teatro, pero no era constante, era muy... Y nada, después de esa época volvimos aquí y caímos en Barcelona. Un poco queríamos volver al sur, bueno, yo sobre todo me veía un poco mermado con el tema de la lengua, ¿sabes? Porque claro, yo hago teatro o performance, pero donde siempre he usado el lenguaje, y el tema del lenguaje propio es muy importante, ¿sabes? Porque el lenguaje es el alma, y por lo tanto es muy difícil. Hay gente que lo consigue, trabajar en lenguas que no son las suyas y que se lo trabaja, pero yo nunca lo vi posible. Veía como un problema y que me iba a costar mucho evolucionar. Y fue una de las razones también, bueno, el clima, muchas razones. Caímos aquí y bueno, ahí gracias a que mi contacto con la Fura se recuperó un poquito. Me ayudaron un poco con una producción y tal, me metí ahí en una producción con ellos. Y ahí entré en contacto con Roger Bernat, y cuando en la época de la General Electric. Y nada, comenzamos ahí a trabajar con... ¿Estuviste en General Electric? Sí, sí, sí. Estuve pues unos cuantos años, no me acuerdo. Empecé con Flors, yo creo que fue la primera que hicimos. Hicimos unas cuantas, hicimos pues 3 o 4 producciones grandes, más otro proyecto que se llamaba Bonayen, que era un proyecto que hicimos con Roger durante 6 meses. Esto fue en el 2004, yo creo ya. Que eran, pues, ocupamos todos los espacios alternativos de Barcelona, espacios que casualmente ahora quedan 2 de esos 6. ¿Qué espacios eran? Eran joder, este que había, que era un lavadero en la Rambla del Raval, ¿sabes? Abajo en la Rambla del Raval a la izquierda. La Poderosa era otro. El Antic, bueno, el Antic lo inauguramos nosotros con este proyecto. El Antic, cuando se cogió el Antic, que estaba todo en precario todavía, la primera performance fue la primera inauguración de este proyecto de Bonayen con Roger. No sé si ese el último proyecto que hice con él. No, luego hice otros 2 espectáculos, y bueno, no me acuerdo. Y otro más. La cronología se me pierde un poco. Pero bueno, ahí pasé unos años muy íntimos con Roger en la creación y en proyectos diversos. O sea, que vuelves de Berlín un poco finales de los 90. Sí. Y te instalas en Barcelona hasta hoy, pero sí. por lo que me estabas contando, hasta el 2004, 2005 o así, con Roger.
No, bueno, pero simultáneamente en el 2000 o en el 2001 aparece Rodrigo García cuando estaba el festival de Sitges. ¿Te acuerdas que había un festival en Sitges de teatro contemporáneo? Entonces, no sé quién lo dirigía, Magda Puyo, creo, no sé quién. Y, y apareció Rodrigo, que yo no le conocía, o sea, bueno, sí le conocía como creador y director y tal, y escritor, pero no. Y fui a una prueba y sí, nos entendimos y empecé a trabajar con él una primera producción. ¿Cuál fue la primera con Se Rodrigo? llamaba A veces me siento tan cansado que hago estas cosas. Que era una producción que a nosotros nos parecía una de las mejores que hemos hecho nunca. Bueno, una que le tenemos especial cariño, nunca sabes cuál es mejor o peor. Eso. Pero era una producción que cayó difícil, que cayó dura. Todavía hoy, en alguna ocasión, hay alguien que me ha recordado en Barcelona lo detestables que éramos en aquella producción. Era una producción muy vomitiva, muy salvaje, con un humor muy duro, muchos animales en escena. Hacíamos un gran hermano con animales de granja y terminaba la escena llena de pues, un burro, dos ovejas, palomas, gallinas, conejos, todo lleno de mierda de animales, nosotros por allí revolcándonos por la mierda de los animales y pegando voces. Muy divertido aquel espectáculo. Luego hubo otro, más en el 2002, 2003, y nos fuimos a Montemor, al Festival de Montemor Oberio. Allí nos fuimos 2 meses a vivir allí, que llevé a toda mi familia. Hicimos la historia de Ronald el payaso de McDonald's, que fue una obra de largo recorrido, y estuvimos como 6 años de gira por festivales de Europa y también en Sudamérica, fuimos a Corea también. Y bueno, con Rodrigo ya he hecho unas cuantas, ya he hecho 6 o así, 6 producciones o 7. Con Rodrigo mi relación ha ido desde el 2000 hasta hoy, que sigue, vamos, que nada, estoy en 2 espectáculos con él y bueno, espero seguir, que tenemos una buena relación. ¿Cuál es el último que has hecho? El último ¿Te así... acuerdas de todos? De todos, a ver, el primero es A veces me siento tan cansado. Luego fue La historia de Ronald, el payaso de McDonald's. Esa es la que fue al Veo. Sí, Esa es la que yo- sí, que salía mi familia, Ujú. que yo hacía mi árbol genealógico sobre el escenario con mierdas y al final sacaba a mi familia real, ¿no? O sea, toda mi familia eran mierdas, salvo mi familia real que se convertían en la verdad. ¿Cuál más después de eso? A ver, luego hicimos Agamenón en Sicilia, fue una producción siciliana en una fundación en un pueblo muy curioso, se llama Gibellina la Nuova, es un pueblo al sur de Palermo que fue destruido por un terremoto en el 78 o así y construyeron un pueblo al lado totalmente nuevo, que se llamaba Gibellina la Nueva. Y ahí hay una fundación de arte contemporáneo y nos alojaron un mes y pico a todo un equipo grande, ¿eh? Íbamos con el grupo Stan Steel, ¿te suenan? Sí. Un grupo de aquí y bueno, ahí estuvimos y fue creación allí, luego fuimos a Nápoles a actuar eh, esta fue Agamenón. Después de Agamenón viene una producción más pequeña que hicimos con Stefano Scodanibio, que era un contrabajista que ha muerto recientemente, que es un contrabajista bastante importante dentro de la música contemporánea. Hicimos una pieza en Dro de Sera, en Dro, no sé si lo conoces, ese festival que está por el norte del lago de Garda, por ahí. Es un festival de teatro contemporáneo así que tiene bastante nombre también. Muy Es el norte de bonito. Italia. Es como el prealpino, ¿no? Así muy... y esa se llamaba, tenía un nombre de un número, pero no te voy a saber decir el nombre. El número era como 86, 40. ¿Cuál es la última que estás así? La última, bueno, luego hicimos Muerte y Reencarnación en un Cowboy, que fue una producción francesa, y luego Golgotha Picnic, que fue producción del Centro Dramático Nacional en Madrid. Vale. Mm,
Y con esas dos estoy todavía de gira, están todavía en cartel. Vale. Ese es el recorrido corto, ¿no? Que me he enrollado mogollón. No, está bien, está bien. Perdona, tío. No, está muy bien. Que... Bueno, es que son digamos, muchas cosas, ¿sabes? Te deja, sí. porque No, porque hay cosas tanto que se van tránsito, solapando también he hecho producciones fuera, que no te he contado, producciones en medio de todo este trabajo en los años 2000, pues yo siempre tenía una vocación de dirección. De hecho, con La Fura ya empecé dirigiendo actores y bueno, es una cosa que siento que tengo una tendencia a hacerlo, ¿no? Muy vocacionalmente. Por ejemplo, entre que... Y he dirigido como 4 o 5 obras mías, más muchas performances, pero bueno, claro, ponerte a contarme todo es una locura. A lo mejor yo ahí veo como un pequeño huequecito y que es más reciente, que a lo mejor nos interesa. Entre que acabas la última con Roger Bernat, ya llevabas la relación con Rodrigo, Sí. Entre esas dos cosas, ¿qué más cosas has hecho? ¿Alguna creación propia tuya? Sí, ahí hice una creación para el Mercat de las Flors, en la época en la que estaba el Andreu Morte dirigiendo, que fue el que me propuso que me propuso el que me dio un dinero de producción, me ofreció O sea, una producción propia del mercado. Sí, producción propia del mercado, una cosa que él intentó impulsar, que por supuesto luego nadie siguió que era pues escoger a 3 o 4 artistas locales y producirle artistas más emergentes, que no fueran tan consolidados ya. Y ahí traje con Ignasi Duarte una producción que se llama Fiestas Populares, que creo que fuimos al Veo también con Fiestas Populares, sí. ¿Sí? No, Sí, ese no lo conozco. con Gonzalo Cunil, era como una falsa fiesta, reproducíamos una especie de plaza de pueblo y bueno, había cabezudos, un trabajo muy interesante, estuvimos en Burgos, en Madrid, en escena contemporánea también. Hice Fiestas Populares, luego hice con Corcovado, hice Agriobeso, que era un trabajo sobre el suicidio, que ahí metí a mi padre, porque mi padre desde que se jubiló, llevaba años diciéndome que quería salir al escenario conmigo y encontré ese lugar porque se hablaba mucho de la muerte y tal y pensaba esa que... la vi, esa la vi. Sí, esa la viste. Sí, había en el Veo, en Valencia, teatro ese ya no existe, Sí. la del Spy. Sí. Esa nos la grabó bastante bien una chica de Valencia que se llama Rebeca Crespo, Sí. que trabaja en la conozco. Filmoteca. La conozco, sí. Sí. Fiestas populares y Agriobeso, perdona. Ahora, bueno, este año he hecho otra con Javier Corcovado, ahora en junio, el 21 de junio, estrenado en la Sala Berlanga, que es un trabajo sobre una canción de 24 horas que me ha propuesto él, que nos lo ha producido Fundación de Autor. Es un trabajo que él está haciendo, que presentará en diciembre o así, que es sobre escribió un falso diario de 24 horas, que son 24 capítulos, cada capítulo 1 hora del día. Y bueno, me pareció ese material como interesante, que es muy del cotidiano, ¿eh? Me levanto, miro por la ventana, o bueno, pues esto. Y a partir de ahí, pues de esa idea tan confusa del amor que plantea Javier, y he hecho una pieza que espero poder traerla a Barcelona este año, no sé, a ver. ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, le llamo Pequeño Preludio Inmortal, entre paréntesis. ¿Es el definitivo el título? Sí, de momento sí. Es que lo puse así un poco como... pero al final me gustaba. Siempre le coges cariño a los títulos. Cuando llevan un tiempo, es algo que cuesta, ¿no? Lo de los títulos. Muy bien. Y eso está hoy, ¿no? Digamos. Sí, bueno, también hice una creación en Sudamérica, en Caracas, con Baby, que se llamaba, con mujeres caraqueñas. Esto fue hace 4 años. Lo he ido también combinando con talleres de creación, que desde hace 4 o 5 años hago dos o tres anuales. Ahora voy a hacer uno en Bruselas, en un espacio autogestionado que se llama el Garaje 29. Ya fui el año pasado y fue buena experiencia, muy buena relación. Es un trabajo muy directo con la gente, han conseguido crear como un espacio muy libre, no está metido en subvenciones ni en política, es limpio. Eso puede suceder en los países ricos,
donde la gente puede aportar algo, ¿no? Para que eso funcione, ¿no? Los países más pobres es más complicado porque todos tenemos más dificultades para vivir, ¿no? Pero bueno, estoy contento con esta relación que tengo con ellos. ¿Qué relación tienes tú con el dinero público? Muy malo, muy mala, muy mala. Siempre, mira, he pedido subvención al dinero público directamente, o sea, bueno, dinero público creo que abarca demasiados campos, yo creo. Pero bueno, si nos centramos en la típica subvención, las ayudas, ayudas para producción, gira, etcétera. Sobre todo he pedido para producción en 3 ocasiones. Para piezas propias. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando cuando hice fiestas populares, esto fue un dinero público que fue de muy fácil acceso, porque fue una propuesta por parte de alguien concreto, que era Andreu Morte, y que me ofreció hacerlo, entonces no tuve que hacer burocracias, casi. Es el mismo centro el que hace un encargo, ¿no? Sí, por ejemplo, la vez más traumática fue con Agriobeso, que le pedía lo que era el ICUP antes, o no era el ICUP, o bueno... ¿Todavía sigue siendo el ICUP? No, no era el ICAC, bueno, a la Generalitat. La Generalitat. Sí, no sé qué. Ahora es el CONCA, bueno, antes... Antes era el CONCA ahora es un órgano consultivo, ya no es ejecutivo. Claro. Por lo que me han dicho, ¿eh? Sí. Ya no tiene poder de decisión, sino que es como un asesor, ¿no? Yo es que, mira, mi relación es tan mala con esos lenguajes y me bloquea tanto, me distancia tanto de algo que para mí es vital, que es la creación. A ver, si me dedico a esto, que no es una vida fácil, que es una vida muy complicada, más teniendo una realidad como la mía, que decidí tener hijos, que la vida familiar te hace meterte en la sociedad de una forma económica, social, política. Eres una institución que entra a formar parte de un estado. Si vas solo por la vida igual puedes escaparte más, ¿no? Pero de repente entras pues en la educación, entras en una serie de requisitos que hablamos de dinero, ¿no? Te digo esto para contextualizarte un poco, ¿no? Porque, claro, mi relación con el dinero nunca es buena, sinceramente. Nunca, no puedo decir que me haya ido mal, porque he vivido de esto siempre. Me ha ido muy bien. Es decir, yo estoy muy agradecido, pero creo que el tema del dinero público, que me has preguntado, es un tema complicado tal y como está diseñado para el artista. Considero que el artista no debería hacer eso, nunca. Ahora no le queda más remedio que hacerlo, porque ¿cómo pagas a alguien? Pero yo ya estoy en la última decisión, por ejemplo, con Tala, que le pedí al Conca, me dieron 9.000 euros o 10.000 euros. Me lo hicieron todo una agencia de producción. Perdí 3.000 euros, pero prefiero perder 3.000 euros que la salud, ¿sabes? Porque es un lenguaje que me lleva al suelo, me lleva al infierno directamente. No, la producción, el justificar facturas, el por qué tienen que estar de una forma y no de otra, yo lo desconozco, o sea, no es que lo desconozca, lo he hecho, lo hice en esa ocasión de Agriobeso, lo hice y lo pasamos mal, porque lo hice con una amiga, con Agnés, y ella tampoco sabía, y pues, lo típico, que te devuelven las solicitudes, te devuelven cuando presentas toda la facturación final, no sirve, no sabes muy bien por qué. Entonces, cuando hiciste, por ejemplo, el encargo ese, o sea, subcontrataste, ¿no? Todo el tema de gestión, producción, cuando hice lo del Mercat. No, la última que has dicho de... Ah, sí. No. O sea, cogiste y dices, toda esta parte que me la haga alguien, ¿no? Sí. Pero tú tendrías ahí ¿qué criterio utilizabas para distribuir el dinero? ¿Cómo lo administrabas? Aunque te lo hiciese alguien. Quiero decir que tú influirías en decir, quiero gastármelo en esto... No, o sea, la producción la llevo yo.
Eso no se lo dejo hacer a nadie. O sea, tú decides... No, yo contrato a la persona, en este caso se llamaban Eteri Productions, que son unas chicas de Badalona, que ya tienen mucha experiencia, conocen muy bien todas las instituciones públicas de Barcelona, son muy catalanas de aquí, y entonces ellas simplemente se dedicaron a emprender todo el tránsito. Tú sabes lo que cuesta desde que empieza el proyecto, pues ya yo les dije, vosotras vais a hacer todo, vosotras pedirme lo que queráis, pero a mí no me contéis historias, ¿sabes? Entonces yo pues les cubría toda la parte artística. Yo tengo una asociación cultural sin ánimo de lucro, tengo una asociación con la que facturo, con un CIF, y a través de esa asociación yo me puedo dar de alta, de baja, me doy mis altas, mis bajas en artistas o en régimen general, según el dinero que haya. Entonces yo cojo el dinero y lo reparto como yo piense que... ¿Cómo lo distribuyes? Es decir, ¿en qué le Sueldos. pones más...? Yo en sueldos. Para mí lo más importante es que la gente tenga dinero. Personal. Personal, claro. Si voy a contar con actores o con músicos o con Ferdi, por ejemplo Ferdi Esparza, que trabaja conmigo desde el 2005, llevamos juntos ya 10 años casi, 2004, siempre, o sea, es muy equiparado. Digamos que está muy regulado todos los sueldos, y lo que menos dedico es al espacio escénico. Por supuesto vestuario nunca hay, pero si lo hubiera tampoco dedicaría dinero. Bueno, Entonces, sí que lo hay, ¿no? Lo que no hay es... sí que lo hay, lo que no hay es un dinero... O confeccionarlo nuevo o algo así te refieres. No, pienso, siempre intento imaginar... Es así, Mar, porque... es importante vivir y vivir la creación. Si no tienes dinero para vivir, yo no tengo una familia, no soy catalán, aquí no tengo familia, que eso supone estar solo en el mundo. Quiero decir, no tienes ayuda de nadie, no tienes contactos, es muy diferente ser emigrante que vivir vinculado a tus familias. Yo lo veo en otros artistas de aquí, otros creadores, ¿no? Que tienen su círculo, su pasado está aquí, entonces eso, el pasado te ayuda también. Aquí yo estoy mucho más desprotegido, entonces lo importante es, bueno, pues capitalizar ese dinero para poder vivir, ¿no? Para poder vivir y poder crear, porque en el fondo lo divertido es bajarme al sótano, a mi estudio, y ponerme a leer o a divagar o a encontrar una idea para algo concreto. Y entonces, claro, a trabajar. ¿Cómo administras tu tiempo? Bueno, yo tengo ¿En el día a día o dentro de un proceso de creación? Yo soy absolutamente cambiante, o sea, depende en relación al trabajo depende del proyecto en el que esté. Me voy haciendo mayor y procuro diseñar los tiempos para enfocar los proyectos. Si, por ejemplo, pues ahora tengo un taller, luego tengo que hacer una pequeña creación para un festival, que igual un site específico. Entonces, procuro visualizar los tiempos. Y entonces en cada ocasión es diferente, ¿sabes? Por ejemplo, con Tala, con este espectáculo, esta adaptación que hice de Berjar, pues hubo un trabajo primero muy de mesa, de trabajo literario, que era aquí, a tiempos muy partidos, y luego hubo unas rutinas de ensayo, con unos horarios, lo ensayamos en el Adriantic, y hasta el estreno, hasta que estrenamos en temporada alta. Eso es una forma. Otra forma es, pues, si me voy a Caracas a hacer un trabajo con un grupo de mujeres, pues hago una pre-creación aquí online con las chicas, trabajo y me voy 20 días o me voy de mi casa. He creado mucho fuera de casa yo, o sea, fuera de Barcelona.
Proyectos concretos, pues con Rodrigo, por ejemplo, casi todas las producciones han sido irme un mes y medio a algún sitio, 2 meses a la Bretaña, o a Sicilia, o a Suiza, o donde sea. Con mis creaciones, pues también, por ejemplo, la última con Javier, pues el diseño fue, como había muy poco dinero y éramos un equipo relativamente grande, éramos 9 personas entre músicos, 2 performers, mi Ferdi, mi jefe técnico, pues vi cómo podíamos optimizar. Entonces pues yo hice toda la preparación aquí y nos fuimos a Madrid, nos reunimos todos en Madrid, de diferentes partes de España. Maral nos dejó el auditorio de la Casa Encendida y nos encerramos allí durante una semana y montamos un espectáculo que yo un poco llevaba ya un poco dibujado, ¿no?, en el aire. Entonces es muy cambiante y por suerte tengo la rutina familiar, que esto es una constante en la familia, que te tienes que levantar pues para desayunar con tu hijo, que vaya al instituto. Y para mí, que soy muy caótico y muy disperso, eh, es mi salvación. Bueno, es un buen lugar, ¿no? Las cosas de la casa, tender la ropa, me da de repente una pausa, ¿no? Una pausa para no volverme loco y no lanzarme a los psicotrópicos de forma desmesurada. Aparte de que tengas como diferentes tipos de proceso de creación, pero a pesar de eso, ¿tienes hábitos a la hora de crear? Sí, sí tengo hábitos. Tengo hábitos musicales. ¿Cómo Últim- trabajas eso? Últimamente cómo estoy enfocando las creaciones es ajustando cada vez más la temática. Me hago, abro una línea de trabajo, ¿no? En este caso ahora estoy trabajando sobre la idea del exceso y empiezo a hacerme preguntas y a escribirlas en un cuadernito. ¿Qué es el exceso? ¿Dónde está? Y a partir de ahí pues empiezo a hacer dibujos. Entonces, sí que dibujo muy mal, pero hago dibujitos, garabatos. Y esa rutina del garabato me sirve como para encontrar respuestas, digamos. Y supongo que como todo el mundo, ¿no? Quiero decir, no sé cómo trabaja otra gente, pero yo pues a partir de esas preguntas que me hago, las respuestas no sabes dónde las encuentras. Las encuentras un día en Barcelona sentado en un banco mirando a un señor, o las encuentras mirando YouTube, o bueno, el catálogo de documentación ya es la vida, ¿no? Un poco muy intuitiva, muy... Yo no tengo una metodología siempre la misma. Sí que ya tengo, pues, es obvio que cada vez vas acumulando información, artistas que te gustan, propuestas, pero luego tu intuición te lleva ya te lleva a un lugar que cada vez reconoces, y eso es algo que te gusta y a la vez es una trampa. Es una trampa porque ya esos sitios reconocibles son engañosos, porque ya sabes que igual pueden funcionar, entonces ya dices, ya sabes que... ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que creo que el conocimiento a la hora de crear puede ser tramposo, puede ser una trampa gorda. Y hay que engañarse. Y por ejemplo, estos talleres de creación que hago, ahora voy a hacer otro en Bruselas, que voy a hacer, procuro como lanzarme mucho al vacío y a llegar con propuestas que no entiendo ni yo. A abrir, en este caso del exceso, pues abrir esos juegos sin reglas, proponer el juego, porque en el fondo es inducir al juego a una serie de gente que se expone a ello
sin saber por qué, bueno, porque conocen tu trabajo, se supone que tu trabajo te da un aval, ¿no? De expresión, un lenguaje concreto, pero finalmente tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir. Es complicado, ¿no? Es complicado. Ahora yo estoy en un tiempo que siento que es difícil, ¿no? Que es difícil. ¿Por qué? ¿Porque pasas por el mismo lugar muchas veces? Por lo que hablabas Bueno, de lugares porque, reconocibles. mira, yo he tenido muchos maestros, bueno, unos cuantos. Considero que los maestros han sido la gente con la que he trabajado, esa experiencia y, bueno, y mis creaciones que han sido un aprendizaje experimental de largo recorrido ya. Y tampoco tengo una continuidad. Claro, yo no soy residente en un teatro, por ejemplo, como sucede en Europa, o que la Schaubühne te invita como artista y te ofrece la posibilidad de durante 2 años hacer tus creaciones, tener tu espacio, y supongo que eso te da una metodología, una constancia, que es de lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Posiblemente. Pero yo esa metodología cada vez la rompo, porque el espacio varía, la propuesta a veces llega de alguien en concreto, o a veces llega de un grupo de personas que quieren trabajar contigo, o a veces parte de ti mismo, que te empeñas en una idea, que la visualizas y dices, esto lo quiero producir, y entonces, pero cuando estás en esas, por ejemplo, cuando estás en ese punto de arranque de tu propia inercia de la idea, quizás es donde trabajes también más en profundidad, ¿no? Yo lo que intento es ponerme zancadillas todo el rato, no sé si me explico, lo que intento es como, porque es difícil. Yo ya como intérprete he tocado muchos lugares. Tengo un lugar, ya tengo 44 años, tengo un lugar emocional con el público. Yo miro al público desde un lugar. Ya estoy colocado, digamos. Que creo que eso es lo que tiene que hacer el intérprete, el performer. Tiene que encontrar un lugar, más expresivo o menos, pero tiene que encontrar su lugar para contar lo que sea, ¿no? Y yo he encontrado algo ahí, y creo que tiene, pero como performer tampoco trabajo, porque yo estoy muy estigmatizado como actor. A mí no me va a llamar casi nadie, porque, claro, pues mi recorrido como actor ha sido un poco, que si con Rullé, que si con Sara Molina, La Fura, con Anita Saiz, Rodrigo, con Rodrigo. Y eso como actor te estigmatiza mucho, ¿no? Te coloca en un lugar que parece que tampoco eres muy voluble o muy adaptable a otros. ¿Me explico? Sí, sí, como que creas más o menos Creas un una manera lenguaje de hacer, ¿no? que hemos, bueno, es que yo siento que sí, que hemos creado una manera de hacer, de alguna forma. Sí, Sí, que a veces de fuera porque parece imposible que puedas hacer otra cosa diferente a eso, ¿no? ¿Te refieres a eso? Como sí, que por eso. te etiqueta y te coloca ahí en un Pero que a mí sitio. eso no me importa, me parece bien, porque es un lenguaje en el que creo. Y de hecho ahora veo que las nuevas generaciones de nuevos artistas más jóvenes están siguiendo un poco un lenguaje que en los años 90 nosotros estábamos ahí reivindicando, ¿no? Ese lenguaje en primera persona, de enfrentarte al público, de tra- trabajar otra teatralidad, ¿no? Diferente. Cuando te había preguntado por los hábitos, ha hecho referencia a la música. ¿De qué manera Ah, sí, la sí. utilizas o sea, ¿por qué lo dices que es un hábito? ¿Siempre la incluyes de alguna manera? Bueno, porque para mí la música es un estado mental. Y, y entonces tengo ciertas músicas que más abstractas o menos, que me ayudan a liberar un poco laberintos de ansiedad, de ideas, de bloqueos, ¿no? Que tú mismo te vas generando en la creación, porque la creación para mí tiene mucho que ver con la ansiedad. Yo la vivo así. Me-
siento mucha ansiedad. Bueno, soy ansioso por naturaleza, pero cada vez la vas reconociendo más, ¿no? Entonces la música es un estado no místico, pero un estado, es un colchón, es un ansiolítico, es un lugar que me permite como vaciar. Porque yo, por ejemplo, pues meditar no sé, no, no lo he intentado nunca tampoco, pero bueno, hago otro tipo de meditaciones, ¿no? Que creo que son las mías, ¿no? Y entonces, pues hoy mismo, por ejemplo, estaba ahí medio perdido, no sabía cómo arrancar el día, estaba ahí pues mirando un libro de Rodin, de unos dibujos muy bonitos de bocetos de sus amantes, así a lápiz, y estaba ahí mirando, pues porque ahora ya tengo que sacar como para el taller, estoy en un momento, ahora en este momento del trabajo estoy sacando preguntas concretas y consignas que me den como puertas para entrar al juego, ¿no? Al juego con estas chicas sobre el exceso, ¿no? Y de repente he puesto una música que compré en México, un disco que se llama Princesa Donasi, que es una banda, una fanfarria del sur, por ahí, ¿cómo se llama este estado tan famoso? Bueno, música popular del sur, con una tía cantando encima de una fanfarria. Y no sé qué ha pasado, que me he vuelto loco y me he puesto a dibujar y de repente me ha sacado totalmente de contexto. Estaba en un lugar mucho más físico, pensando en trabajar con las intimidades de las chicas, de las bragas y las medias. Y he salido de ahí y me he ido a un lugar muy verbal, muy nocivo, así, muy de preguntas muy agresivas y no sabes por qué, ¿no? Pero y tenía la música a tope cuando me he dado cuenta, ¿sabes? No me he dado ni cuenta, estaba ahí y bueno, creo que son estímulos, ¿no? Que son estímulos que merece la pena valorarlos, ¿no? Y saber... Cuando estás creando, cuando estás en un proceso de creación, en cualquiera de las fases, ¿cómo percibes al público? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo te lo imaginas? Depende de la creación, depende de la creación. Es cierto que, claro, hemos hecho muchas creaciones donde el público casi que entraba a formar parte de esa asamblea o de ese intercambio, ¿no? Y otras veces que no, que el público es público. El público hace de público y sin más. En esos casos yo siempre intento ponerme en el lugar del público, ¿no? Siempre, y cuando estás de intérprete eso es más complicado. Es diferente cuando me expongo en la escena y cuando me quedo fuera. Cuando me expongo en la escena, para mí el público tiene un valor simplemente de comunicativo y durante la creación no pienso en él, pienso cero en él, porque creo que eso no hay que pensarlo. El intérprete creo que no tiene que reflexionar demasiado, el intérprete tiene que ir un poco más libre, más vacío de contenidos, más salvaje. Para mí eso es un buen intérprete. Y entonces provoca cosas, bueno, sorprendentes, ¿no? Porque no son racionales, porque aparecen. Ahora tú tienes que tener una relación con el público como intérprete. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estás fuera, pues es obvio que ya el trabajo es más analítico, ya te metes en un lugar más doloroso también, ¿no? Porque te empiezas a hacer preguntas cuando estás viendo la pieza o el trabajo, preguntas que yo creo que son dolorosas para ti mismo, ¿no? Dolorosas en el sentido porque son indiscretas hacia la creación, ¿no? O sea,
te ¿Te preguntas, cuestionas? claro, te cuestionas las cosas demasiado, duermes mal, tienes que aliviarte de alguna forma. Es un proceso muy obsesivo, yo creo, el de la dirección y el de la creación en sí, ¿no? Para mí el de la interpretación es mucho más liviano, más terapéutico, más catártico también, ¿no? La parte de desde fuera es más dura y es menos, al final es menos catártica porque no estás en el escenario y no convives de esa misma forma. Estás de público, pero un público entre paréntesis, ¿no? ¿De dónde partes para comenzar un proyecto? ¿De dónde parto? Pues yo qué sé, Marc, de cualquier sitio. De una conversación, de un encuentro, de un libro que lees, ¿Son preocupaciones o...? son preocupaciones, son inquietudes más que preocupaciones, supongo que siempre son lugares que van ligados a tu intimidad y a tus agujeros negros personales que por alguna razón los eliges. Yo no siento que la creación tiene que ser ha sido siempre muy intuitiva para mí, ¿sabes? No sé por qué. Eh, no sé si leíste un texto que escribí para La Porta, en un libro que lo tengo por ahí, creo. Un libro que han editado, ya te lo mandaré si quieres. ¿El libro con los DVDs? Sí, ahí escribí un texto que explica un proceso de creación concreto, una performance en un río. Y él lo explica con detalle. Hago como un cuento de toda mi vivencia desde que llego al primer momento en el que me expongo con la persona que me propone hacer esa creación, ese paseo por el bosque al lugar donde tenía que hacer la intervención y cómo van apareciendo unas imágenes. Entonces aparece una imagen, me veo a mí mismo tirando de una barca arriba arriba y no sé por qué. Y entonces ahí ya, pero creo en esa idea, creo que eso es una idea muy buena. No sé, no tiene ningún sustento conceptual, ni filosófico, ni nada en principio, ¿no? Es solo que me veía tirando de una barca río arriba. Y a partir de ahí lo que sí hago es intentar no engañarme, ¿no? Si eso es verdad que me funciona, pues ahí ya me veo en la obligación bueno, pues de estudiarlo, entenderlo, para que no sea simplemente para que yo, para entender ese mundo, ¿no? Ese mundo de ese hombre solitario tirando de una barca, ¿qué significa, no? Tirar río arriba, ¿no? ¿Cómo lo descubro? Pues yéndome al puerto a que me regalaron una barca y poniéndome en la calle que vivía antes a tirar de la barca y a ver qué pasaba, a experimentarlo. Y no pasa nada. Lo pruebas y no pasa nada. Y dices, esto es una mierda. Y de nuevo son preguntas que te haces y te alimentan, ¿no? Esa idea. ¿Qué modelos de representación utilizas? Modelos de representación. Ante el público, cuando muestras algo, cuando actúas, cuando... Sí, algunos lo asocian con tipo de lenguaje o código, estilo. Bueno, yo creo que mi código de representación tiene siempre ha partido desde mucha realidad, desde creo que para saltar a cualquier terreno poético o teatral, entre comillas, ¿no?
siempre necesito partir de algo muy real. Siempre es algo que se me ha ido repitiendo y que ha ido evolucionando también. Siempre he tenido miedo y no me he permitido saltar a un terreno quizás más irreal, si no había antes un punto de partida de contacto físico, emocional con el público, de verdad. Y a partir de la verdad podía saltar bueno, pues a cualquier defensa ya más estética o más, ¿entiendes? No sé si te respondo. La estética es lo que va apareciendo de forma inesperada. Casi nunca he trabajado la estética como una necesidad estética por sí misma. O sea, la estética ha aparecido porque he decidido que necesitaba un quad para trabajar y entonces me montaba en el quad y ese quad tenía una estética y yo lo miraba y decía, pues mira, esta es la estética del espectáculo, el quad. Entonces igual que nunca me he preocupado del vestuario ni de cosas de esas que me parecen irrelevantes, pero no siempre, depende, todo es debatible, ¿no? Pero desde luego la estética viene dada por lo físico, por la fisicidad del lenguaje que tú propongas en cada ocasión, ¿no? Ahí hay una estética. De hecho, muchas veces cuando he trabajado con intérpretes me dicen, oye, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a ir vestidos? O digo, como dé la gana, yo qué sé. A mí no me preguntes eso. No, ¿sabes? Vístete como tú crees que te tienes que vestir. Y en los elementos más escenográficos, pues ya tienen el valor estético por su valor funcional en la escena. ¿Qué relación hay entre tus intereses políticos y tus intereses en el arte? Bueno, yo creo que es una relación absolutamente directa. Es una reivindicación constante. Yo creo que he hecho un teatro muy político, muy social. No desde un lugar convencional ni utilizando discursos de ningún grupo político concreto, sino desde un lugar personal, pero tú te enfrentas a la vida con una ideología política. Y eso yo lo tengo muy presente, ¿no? Hay ciertos discursos que bueno, van cambiando. En los últimos años, por ejemplo, hemos tenido un poco de alimento, ¿no? Con todo este tema de la crisis y pues el 15M y otros movimientos. Por ejemplo, ahora hay ese movimiento del buenismo que tanto me molesta, ¿no? Que ha surgido. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? Porque creo que es un arma de poder. El buenismo yo lo defino un poco como este arma de poder de los neoliberales, ¿no? Que para acallar al pueblo, pues le venden a todo el mundo, desde las élites más poderosas del capital, le venden a todo el mundo que tú tú eres dueño de tu vida y que tú te tienes que proyectar y que vas a conseguir lo que tú quieras, ¿no? Ese es el principio del sueño americano, ¿no? De que tú puedes conseguir lo que quieras en la vida, ¿no? Todos estos cursos que hacen en las escuelas de empresarios, de emprendedores, ¿no? Y el Alex Rovira, que hace no sé cómo se llaman los libros, hay unos libros que son bestsellers y la gente se los cree. Lo peor es que esto se lo venden a las clases más deprimidas, que son los pobres, que los tenemos aquí en Premia de Mar, y les dicen, no, es que tú no tienes dinero
porque tú no te sabes, porque no quieres, porque tú si te levantaras cada mañana y te proyectaras en tus ideas y te colocaras, y esto se lo creen la gente liberal, la gente moderna, se ha extendido totalmente. Yo, ante esa ideología política, me parece vergonzoso, cuando son precisamente los más ricos los que promueven ese quitarse la culpa, ¿no? Ese ofrecerle la culpa a la población media-baja para quitársela de en medio, ¿no? Bueno, quiero decir que a mí creo que la política tiene que estar directamente ligada al arte, si no, no... Imagina que eres un pintor. ¿Cuál es tu actitud frente al lienzo? No lo sé, no soy pintor y nunca me he ofrecido a materiales plásticos como para entenderlos. Supongo que el pintor tiene una relación con los materiales en sí, por ejemplo, que yo no la he vivido nunca, no me la puedo imaginar. No sé qué pasaría. Te puedo hablar en mi calidad de mal garabatero, que siempre dibujas cosas como para hacerte una idea, como para sintetizar una idea de forma muy, muy fea. Pero para mí la relación, fíjate, no es tanto visualizar el dibujo al final, sino el hecho de ponerme a hacerlo. Porque como no sé dibujar, y tampoco lo intento, podría ir a clases de dibujo, pero bueno, no. Pero bueno, tengo yo mi bolígrafo ahí, voy pintando, y en el acto de pintar se produce una concentración con la idea que creo que te da una profundidad sobre la idea. Y luego ya ese dibujo se va a tomar por culo, pero ¿Te sirve? Sí, sirve. No sé si ese sería mi relación, ¿no? Como el acto de hacerlo es el acto de comunión o de expansión de la idea, no sé. ¿Qué tienen que ver tus obras contigo? ¿Qué tienen que ver mis obras conmigo? Bueno, pues todo. Creo que nunca he hecho una obra, incluso con otra gente sí que he hecho obras de las que personalmente quizás no tendría ninguna defensa personal o ningún acercamiento personal a ella, pero con las mías es lo que te decía antes, un poco que tú cuando, no sé, pues, hablando de Agrio Beso, por decir algo, la idea de empezar a trabajar sobre el suicidio de las estrellas del rock and roll, que era como un tema así ajeno aparentemente, pues no, se llevó a un terreno, al final, bueno, quedaba de todo eso que sí, empezaba el espectáculo que yo leía la carta de despedida de Kurt Cobain antes de pegarse un tiro. Pero lo que en el fondo el lenguaje del espectáculo era mi padre hablando de su vida y de su muerte, de principio a fin. Empezaba contando su nacimiento y terminaba quitándose la dentadura postiza y metiéndola en una caja fuerte, porque eso era algo que me importaba y que me inquietaba en el momento y que me inquieta. Y fue lo que más pesó en la creación, de forma muy inesperada, ¿no? No era nada previsto. Los guiones se hacen con mucho tiempo, ¿no? Te tienen que sorprender a ti mismo, ¿no? Y ni siquiera cuando estrenas entiendes todavía la obra y a mí eso es una parte de la creación que es la que más pánico te da y a la vez la que mejores respuestas, no quiero decir resultados, pero sí que la que mejores respuestas escénicas te da, ¿no? Cuando pasan cosas que no sabes, porque ahí es donde más tú te expones y donde tú estás más.
cuando no estás haciendo nada como afectado por algo o tendencioso, porque hay tendencias, hoy en día cada vez más, yo creo. Esto de Internet, yo creo que ha globalizado mucho el arte, ¿no? Y la contaminación y la infección. Y antes estábamos más solitarios, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema. Pero sí, es como te he dicho, cuando trabajas con la intuición, que es como tu arma más valiosa, no quiero decir que sea la única que funcione, trabajas con tus emociones, trabajas con tus miedos, trabajas con tus preocupaciones o tus alegrías, pero bueno, trabajas con tus ancestros, con tu mundo real e intangible, real e intangible, ¿no? El más invisible que te rodea y que te permite vivir.